Hoy les voy a mostrar cómo hacer la conexión del arranque automático de este generador de la marca Texan y el módulo en este caso también el Texan, el TJ509T. Bien, de más está decirles que toda la información requerida está en el manual. Si bien es cierto hay una dificultad para el inglés de repente u otro idioma, hay que ponerle empeño a las cosas y como siempre les recomiendo a mis seguidores, todas las cosas se aprenden cuando uno busca la información. Hay que leer bastante, no podemos decir a mí no me gusta leer, entonces no vamos a poder aprender. Ya en esta condición, por ejemplo, nuestro equipo está en el modo automático y está esperando la señal de arranque. Ahora, el botón me queda parpadeando porque no está simulando, no ha llegado a cerrar el contacto de transferencia, solamente por eso está titilando. Bien, entonces me queda parpadeando porque no tengo conectado las tres líneas, ¿ya? Correcto. Además, en el estado del generador me dice no hay señal de arranque remoto y es correcto. Entonces, indicarles, todas las conexiones para el arranque remoto deben estar en las terminales IN de input, correcto, o entradas del inglés. Out son para las salidas. Entonces el 1 ya está tomado, en este caso el 21 es para la parada de emergencia. El 2 podría haberlo tomado, pero nosotros decidimos tomar el 3, en este caso el 23. Hemos colocado el cable color marrón y está cerrando el contacto al negativo a través de este cable verde. Aquí está, nosotros hemos dejado estos dos cables. Entonces cuando yo cierro este contacto es como si yo estuviera llevando el cable marrón a la carcasa y me va a dar automáticamente la señal de arranque. Y cuando yo lo suelto también el equipo se va a apagar. Entonces ahora vamos a ver cómo hacer esa conexión, cómo hacer esa configuración manualmente. Lo podemos hacer también con el software, pero en el campo ya va a ser un poco más difícil de repente estar con el software. Lo podemos hacer manualmente. Fíjense ustedes, vamos a conectar acá. Y de inmediato ya se apagó porque lo apagué, quité el terminal, lo mantenemos presionado, va a arrancar. Cambia por ejemplo el color del LED de verde, que está probablemente indicándonos que hay corriente en la red. Cambia a rojo, que nos indica que hay una falla y el equipo manda a arrancar inmediatamente. ¿Ya? Solo se toma un segundo. Para el apagado tendríamos, por ejemplo, cuando ya regresa voltaje acá, nuestro relé tendría que abrir este contacto, ¿no? Al abrir este contacto indica que ya hay red nuevamente, empieza a parpadear y obviamente está esperando la presencia del voltaje de red, ¿no? Pero va a mandar a enfriar el motor. Vamos a ver acá. Enfriamiento, ¿ya? Va a tomar 2 minutos y medio aproximadamente. Oh no, 3 minutos. 3 minutos para el enfriamiento. Así que vamos a apagarlo manualmente, ¿ya? Simple. Entonces, automático, y si la señal no está cerrada, no me va a arrancar. ¿Cómo hacemos eso? Hay que indicarle en primer lugar al controlador, porque este controlador tiene 3 niveles de funcionamiento. Ya vamos a ver aquí en el manual. 3 niveles de funcionamiento. La primera es para funcionar como un controlador entre del grupo electrógeno en sí y la transferencia, o sea, AMF se denomina, para que controle, por ejemplo, lo que es el generador, lo que es el motor, y controla también la transferencia a través de estos botones que me permiten hacer la transferencia manualmente o en modo automático. La otra funcionalidad es el modo de ¿cómo se llama? De tablero, en modo de ATS, solamente para hacer transferencia. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer transferencia y va a enviar solamente un contacto, una señal hacia el generador para que dé el arranque.
La otra función es la de arranque remoto, o sea que va a esperar que cierre un contacto para que él mande la señal del arranque. Entonces hay que brindarle esa información. Y esa información está aquí en el manual. Vamos a ver acá. ¿Qué dice acá? Configuración del controlador, ¿ya? Dice acá, está en el manual, entonces lo pueden ver ustedes también. Funcionalidad de la unidad, ahí está. AMF, ATS y el de arranque remoto. El 3 no está habilitado, ¿ya? Entonces, ya les he explicado. Para hacer que el equipo funcione tanto como ATS y como controlador del grupo completo, motor y generador, dejamos en cero. Si queremos que el equipo controle solamente la transferencia y mande una señal para el arranque, colocamos el número 1. Si queremos en este caso hacer que el sistema haga el arranque remoto, vamos a dejar en el número 2, ¿correcto? Luego de haber seleccionado eso, tenemos que irnos a la sección de entradas, como les había explicado. Toda la configuración de los arranques, o en todo caso del programa que le vamos a dar para que él actúe, va a ser a través de las entradas. Él va a recibir una señal, va a cerrar un contacto, va a abrir un contacto. En este caso, el terminal 1 ya está tomado. Hemos dicho que, por ejemplo, esta información está para todos, ¿ya? Para todos se repite, para todos, para el 1, para el 2, para el 3. Estas son las opciones que vamos a encontrar internamente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, del 0, mira, función de la entrada, del 0 al 99. ¿Dónde vamos a seleccionar eso? Aquí, del 0 al 99. En este caso hemos dicho que el 1 está en parada de emergencia, quiere decir que está tomado el terminal número 6. Es más, en la pantalla mismo nos va a indicar qué es, ¿ya? Para arranque remoto nosotros tendríamos que colocar aquí, y bueno, y es lo que hemos colocado. Función de la entrada, arranque remoto. Acción, aquí dice mandar alarma, ¿no? Advertencia. En este caso nosotros en la opción 3 no es una condición de alarma. Y ¿en qué momento va a estar activado? ¿En qué momento? Y vamos a dejarlo en que siempre está en modo de espera, siempre está en modo de espera. Luego tenemos aquí, por ejemplo, si el equipo necesita reiniciarse presionando algún botón, o se reinicia automáticamente cuando la señal se abre. Entonces lo dejamos en la señal, en la opción 0, donde cuando se quita la señal automáticamente se va a reiniciar. No necesitas presionar ningún botón para reiniciar el sistema, ¿ya? Y además tenemos acá el tipo de contacto, 0 o 1. Entonces, normalmente abierto, normalmente cerrado, depende del relé que ustedes tengan. Ya le pueden poner pues abierto, cerrado. Normalmente trabajamos con el contacto abierto, así que le dejamos en 0 aquí. Y también la polaridad, en el arranque remoto trabajamos con el negativo, entonces dejamos en el 0 también. Y el tiempo de respuesta, en el tiempo de respuesta podemos dejar que sea de inmediato, o podemos dejar que sea pues en un segundo, ¿ya? Eso sería todo en el caso de hacer el arranque remoto, y eso es lo que hemos hecho acá. Entonces, si no hago esa configuración, probablemente viene en fábrica, viene como AMF, y así que si no detecta voltaje en la red, me va a mandar a arrancar el equipo de inmediato. Entonces no vamos a poder hacer el arranque a distancia desde el tablero, o en todo caso, pues si no tenemos voltaje, no podemos cablearlo de repente al tablero, vamos a estar con ese problema. No vamos a poder hacer, por ejemplo, los testeos. Mientras que haya voltaje en el panel, no vamos a poder arrancar de manera remota el equipo, porque va a estar detectando el voltaje. Entonces es necesario hacer esta configuración. Muy bien, vamos a venir acá entonces para realizar ya el ingreso propiamente en el panel. Ahí estamos en el modo manual. Vamos a irnos al modo de stop. Vamos a venir, por ejemplo, para ingresar al programa.
estos dos botones. Hay dos contraseñas, el 1, 2, 3, 4 y el 9, 8, 7, 6. Si no les ingresa con una contraseña, pues van a tener que utilizar la primera. 9, 8, 7, 6. Esas dos contraseñas tenemos, 1, 2, 3, 4 o 9, 8, 7 y 6. Abajo, arriba, entrar, salir. Entrar o confirmar. ¿Correcto? Entonces hemos dicho que vamos a ir primero a configuración del controlador. Entonces para abajo entramos. Vamos a irnos para arriba porque yendo para abajo nos vamos a demorar más. Hay un montón de configuración acá. Vamos a indicarle cómo va a trabajar este controlador. Funcionalidades de la unidad. Entramos. ¿Y qué nos dice? Arranque remoto. Entonces si yo voy a cambiar acá, por ejemplo, cambia a ATS, lo que les he indicado, y se cambia automáticamente la señal, o en AMF, ahí es donde viene, en AMF. Entonces ahí yo voy a cerrar o abrir mi contacto y no va a pasar nada, no va a funcionar porque simplemente no está configurado para recibir la señal, ¿correcto? En todo caso va a arrancar de manera inmediata si pongo en automático, porque no está detectando el voltaje en la red. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente venimos hasta aquí y lo colocamos en arranque remoto. No necesitas guardar nada, simplemente le das en salir. Salir. Para ir al menú principal, mantenemos presionado unos segundos. Muy bien, vamos ahora a los parámetros de ingreso. Podemos configurar un montón de cosas. Vamos aquí donde dice input, ahí está, input, configuración de entradas, enter, y como les dije, el 1 ya está configurado para de emergencia, y vean ustedes que nos está activando pues el contacto cerrado y advertencia, ¿no? Manda a apagar además el equipo, ¿no? Por alarma, correcto. Entonces para continuar al siguiente entrada simplemente damos enter, enter, enter. El 2 está libre, ahí lo hubiera podido conectar, pero no lo hemos conectado nada, dice libre, para que configure el usuario. Y hemos conectado en el 3, vamos a ver el 3. Ahí está. El 3 está en arranque remoto. Entonces si yo quisiera cambiar ahí, por ejemplo, o cómo viene. 440 Muy bien, entonces ¿dónde viene? ¿En qué opción viene, por ejemplo? Vamos hasta el último. Tiene todas estas configuraciones, miren. No usar, ese es el último. Y también funciones del usuario. Entonces, ¿qué hago? Si no me da para abajo, voy para arriba. Hasta que aparezca. Ahí está, ve, emergencia stop también, ¿ve? Pero ya tengo uno, así que no es necesario. Ahí está. Arranque remoto. Y lo que les he indicado. ¿Me va a activar alguna advertencia? No, ¿verdad? Entonces, el contacto va a estar siempre. Necesita reiniciarse. ¿Y cuánto tiempo va a ser la respuesta? ¿Ya? Entonces acá resumido, en la primera opción 3, lo demás 0, 0, 0, y el último podemos dejarle en 0 para que sea de inmediato. En este caso yo le he dejado en un segundo. ¿Ya? Simple. Entonces, si no lo habilitamos esto, no lo habilitamos un contacto, yo podría haber puesto en el 2 o en el 3 o en el 4, no habilitamos ningún contacto, tampoco vamos a poder hacer el arranque, porque este panel necesita que haya un contacto habilitado. Ya, entonces dejamos en esa opción, y cuando conectamos en automático, nuestro equipo va a arrancar de manera inmediata. Simplemente le vamos a dar en salir, podemos salir directo, o en todo caso salir al menú principal
a través de estos botones. ¿Ya? Botón de testeo, botón de automático, arranque manual, parada, encendido manual, transferencia a grupo, transferencia a red y las advertencias aquí que se van a encender cuando hay activado algún evento. Entonces, automático. En esa condición, fíjense ustedes que ha cambiado el estado en el que estaba. Ha cambiado a rojo. Quiere decir que probablemente al momento de salir se ha borrado la configuración que yo hice. Falla de red, dice ahí en el alarma. Vamos a ingresar de nuevo. Es bueno que pase esto. Claro. Lo que pasa es, por ejemplo, que al cambiar la última opción entre arranque remoto y parada de emergencia, como ha estado cambiando, automáticamente la primera opción que hemos cambiado a arranque remoto ha desaparecido porque no había una señal de arranque programado. Entonces vamos a ver que eso se ha cambiado, miren, por eso es que ha arrancado ahorita. Entonces, entrar, configuración del controlador, vamos para arriba para ir más rápido. Funcionalidades de la unidad, a ver, se ha cambiado a AMF, ¿se dan cuenta? Entonces, simplemente lo vamos a cambiar nuevamente a arranque remoto. Como hemos cambiado, no había un contacto, ahorita el contacto está habilitado nuevamente, hemos estado cambiando ahí para mostrarles. Ha regresado esto a la función de AMF, listo, simplemente salimos y ya está habilitado nuestro contacto, nuevamente debe quedar en verde. Y como les repito, queda parpadeando porque no hay una señal. No hemos conectado aquí, se debe conectar las entradas de voltaje alterno que van a venir a informarle al panel que hay voltaje en la red. Entonces, mientras que no esté así, esto va a estar parpadeando. Entonces, automático y no hay señal de arranque, no manda a activar, al menos que yo cierre el contacto. No hay señal de arranque. Ya si yo quiero que arranque, nuevamente tendría que conectar este terminal. Ojo, este terminal lo único que está haciendo es cerrar al negativo. Entonces yo lo puedo conectar en cualquier perno acá de la carcasa y me va a arrancar la máquina. Vamos a ver si nos hace la señal ahí. A este pernito lo vamos a conectar. Ahí está. Arranca de inmediato. ¿Muy bien? Quitamos la señal. Enfriamiento de inmediato. 3 minutos para enfriar. Cambia el estado a red. Y el estado también a enfriamiento. En 3 minutos se va a apagar. Eso también lo podemos configurar. ¿Ya? Queremos que se apague más rápido, porque nos vamos a quedar sin combustible. Entonces, si no lo han entendido muy bien, pónganse en contacto conmigo, dejen en sus comentarios ahí sus datos. De repente tienen dificultad con el plano, con el manual, con todo gusto les podemos compartir toda la información. Está aquí, viene inserto en el equipo. Es más, nosotros disponemos también de manuales traducidos. Les invito a compartir y además agradecerles pues por seguirme, ¿no? Gracias por vernos ahí donde estén. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Espero que sea de utilidad este video y que pueda seguir ayudando a enriquecer el conocimiento de esta comunidad, que en realidad lo formamos todos los que estamos suscritos aquí. Gracias por vernos.